Hace algunos años me tocó visitar a una persona que estaba gravemente enferma. La situación era tan difícil que inclusive su cuerpo no soportaba un abrigo. Tuvieron que hacerle una estructura metálica para que pudiera ser abrigada. Cuando llegué a la escena sentí dolor, sentí impotencia de saber qué decirle, pero se me ocurrió preguntarle a la persona si tenía algo para decir antes de orar por ella. Y saben, me sorprendió cuando esta persona lo que dijo es, yo estoy agradecida al Señor porque durante estos 2 años nunca me faltó la comida. Estoy agradecida al Señor porque Dios me está dando todavía la vida, y pidió cantar un himno de esperanza. Saben, amigos, es fácil a veces hablar de esperanza cuando todo está bien, cuando uno va a la iglesia, cuando las personas te sonríen, cuando todo está marchando, diríamos, según lo que nosotros creemos que debiera suceder. Pero cuando pierdes un ser querido, cuando estás enfermo, cuando algún familiar ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal, cuando perdiste el trabajo, muchas veces tienes dificultad de pensar en esperanza. Hoy vamos a hablar sobre la esperanza indestructible. Bienvenido, bienvenida a este momento especial de estudio de la Biblia. Axiomas, más allá de la evidencia. Amigos, estamos en este momento de estudio de la Biblia, estamos estudiando el tema, vamos a estudiar el tema Esperanza Indestructible. Bienvenidos a todos quienes nos siguen a través de Radio Nuevo Tiempo, a través de las redes sociales. Y en este momento tengo dos invitados, está con nosotros Víctor Mancilla. Bienvenido, Víctor, un saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias, pastor. Un abrazo para todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. De igual forma, quiero dar la bienvenida a Wilfredo Maita. Wilfredo, luego de tu saludo, por favor, guíanos en una breve oración. Muchas gracias, Pastor Tito. Un saludo a todos nuestros amigos que nos están siguiendo. Queremos invitarles para que nos acompañen en el estudio de la palabra. Vamos a orar ahí donde estamos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Querido Padre, gracias por este momento tan especial. Vamos a abrir tu palabra, pedimos que tu Santo Espíritu pueda iluminarnos, que podamos comprender las verdades que están escritas y podamos aplicarla también a nuestro diario vivir. Te encomendamos, invitamos tu presencia en nombre bendito amado de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hay una expresión muy conocida que se dice ver la luz al final del túnel, pero a veces no siempre logramos ver la luz. Muchas veces pareciera que nuestra mente, nuestra vista está limitada de tal forma que no logramos mirar el panorama completo de lo que está sucediendo, y entonces en lugar de tener esperanza hay desesperación en nuestro corazón. Veamos un poquito la experiencia de algunos personajes de la Biblia que pasaron problemas similares a los que tal vez muchos de los cristianos ahora estamos pasando, y cómo podemos superar esto. Hay una experiencia de un profeta en el Antiguo Testamento de nombre Habacuc. Exactamente, en la Biblia nosotros encontramos grandes enseñanzas y hay un dicho popular que dice, ¿no?, que la esperanza es lo último que se pierde. Sabemos que sin esperanza no hay fuerza ni motivación para soportar las pruebas y las dificultades que el cristiano tiene que afrontar. Entonces, en la vida de Habacuc nosotros encontramos algunos fundamentos de la esperanza. A partir del versículo 1, del capítulo 1 al versículo 4, nosotros encontramos la queja del profeta Habacuc. Él estaba angustiado, él estaba preocupado por los problemas que estaba atravesando el pueblo de Israel. Tiene dificultades para comprender la justicia de Dios, porque aparentemente el impío, el malo prospera y el justo va cada vez de mal en peor. Entonces, ante esa situación, la palabra del Señor registra en el versículo 2, dice, ¿no? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no me salvarás. Aparentemente Dios no hace nada ante esta situación. Esta es la molestia, esta es la queja, esta es la angustia, ¿no?, que tiene el profeta Habacuc. Y al contrario, pareciera más bien que le anuncia un mal mayor, porque los asirios estaban invadiendo Israel y Habacuc ahí
le muestra la preocupación y Dios dice, no, va a llegar un momento en que los babilonios también van a venir y se van a llevar a los de Jerusalén, al pueblo de Judá. Como muchas veces uno puede estar angustiado y encima viene otra dificultad, y ahí Habacuc nos va a mostrar que aun cuando en su momento él muestra un poco de angustia, pero llega a entender que había un panorama más amplio que solamente el momento que él estaba viviendo. Dios tiene planes, Dios tiene el control de todo lo que pasa en nuestra vida, en este mundo. Esta respuesta que Dios le da, ¿no? A partir del versículo 5 hasta el versículo 11, nosotros vemos que Dios le da una respuesta a Habacuc, pero esta respuesta es tan preocupante porque todo va a empeorar, todo va a ir de mal en peor. Pero al final nosotros sabemos muy bien que en el capítulo 2 en adelante y el capítulo 3, vemos que al final también Dios da una solución, muestra una solución, y le dice que al final Babilonia va a ser destruida. Y es por esa razón que nosotros tenemos que confiar, y la esperanza, ¿no? Siempre tiene que estar en nuestros corazones, a pesar de que los problemas siempre van a empeorar, vienen días muy difíciles para nosotros, pero Dios también está al control y un día Él va a destruir el mal. Estas experiencias nos ayudan para aplicarlo a nuestra vida diaria, pero también a la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin, ¿no? Con la caída de Babilonia en el tiempo del fin y con la presencia de Dios. Finalmente el capítulo termina diciendo que aun cuando desaparezcan muchas de las cosas que él tenía en ese momento, inclusive como sustento, él confiaría plenamente en el Señor, dando a entender de que él ahora estaba mirando más allá del momento presente, estaba mirando el panorama completo, como dice nuestra lección. Ahora aparece una experiencia de otro patriarca, de Job. Víctor, ¿qué podemos aprender de la experiencia de Job? El libro de Job comienza con dando a entender de que Dios es el que está hablando allí en el cielo y tiene un encuentro, dice aquí el capítulo 1, entre los hijos de Dios, pero también se presenta, ¿no? Satanás. De pronto llegan los problemas para Job y Dios desaparece del mapa, como que a Dios no le interesase los problemas de sus hijos. Sin embargo, después que se les presentan los amigos a Job y cada uno da su visto sobre el asunto del sufrimiento de este patriarca, se aparece Dios, pero no con la respuesta que tal vez Job estaba esperando, y en el capítulo 38, versículo 4, Dios empieza a hacer unas decenas de preguntas, y voy a leer algunas de ellas. En Job 38:4, donde dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Entonces, preguntas como estas, difíciles de entender y de dar alguna respuesta para el ser humano, Dios empieza a hacerle a Job. Y en el capítulo 42 y el versículo 1 en adelante dice: respondiendo Job a Jehová, dijo: yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que esconder delante de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice Job, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y el versículo 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Reconoce Job de que Dios conocía tanto el pasado de la humanidad o de Job mismo, pero también en nuestros días Él conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y así también conoce nuestro futuro. Dice el versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Creo que a veces cuando nos desesperamos es porque, por un lado, no estamos mirando el panorama completo, como en el caso de Habacuc al principio, u otras veces porque nos está faltando reflexionar un poquito más del poder de Dios, de todo lo que Él ya hizo. Alguien contó que Dios le hace 60 preguntas a Job. Esas preguntas son de reflexión para que él se dé cuenta que habían muchas otras cosas más importantes que Dios las había hecho, las estaba haciendo, pero que ahora Job, aun cuando eso era difícil lo que estaba viviendo, pero que Dios también estaba bajo control, estaba sobre control de Dios en realidad, ¿no? Y creo que eso nos ayuda a fortalecer nuestra esperanza. Wilfredo, iba a decir algo. Exactamente, Pastor Tito, con estas preguntas Dios estaba mostrando su poder, su grandeza y que Él estaba al control de todas las cosas. Y hay una frase incluso que muchos mencionamos, ¿no? Y yo siempre lo utilizo, dice, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, ¿no? Dile a tus problemas cuán grande es Dios. Entonces ahí Job entendió realmente que los problemas sí estaban grandes, pero tenía un Dios poderoso que estaba al control de su vida y de todas las cosas que pasan en el mundo. Exactamente, queridos amigos, para que esa esperanza indestructible se mantenga en nuestro corazón, aquí estamos viendo ya dos elementos muy importantes, que debemos mirar el panorama completo y debemos tener la seguridad de que Dios, además de conocer todo, Él está al control de todo y tiene poder así como para sostener al mundo, también para sostenernos a nosotros. Vamos a una breve pausa, volvemos enseguida. Ya retornamos con Axiomas. Estamos con el tema esperanza indestructible, y vamos a ahora continuar un poquito viendo cómo se puede hacer evidente la presencia de Dios en medio de todos los problemas que el ser humano está viviendo. ¿Quién de ustedes quisiera comentar? Es interesante, Pastor, que cuando los problemas llegan y cuando Dios parece distante, muchos piensan que Dios se alejó, pero no es así. Dios está en ese momento tan difícil. Nosotros vemos ahí en el libro de Isaías, capítulo 41, el versículo 8 hasta el 14, nosotros vemos que Dios al final tenía un plan para ellos. Ellos estaban en el exilio, faltaban muchos años para que el pueblo pueda retornar. Quizás ellos en ese momento se sintieron solos y abandonados, aparentemente como si Dios los hubiese dejado. Pero estos textos bíblicos nos enseñan que Dios estaba con ellos en esos momentos tan difíciles. Yo quiero solamente en este momento leer un solo texto bíblico ahí en el libro de Isaías, el capítulo 41, versículo 13, donde dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré. En esos momentos tan difíciles, dolorosos, Dios estaba con ellos y no los había abandonado a su pueblo. El exilio era una situación que le tocó vivir varias veces al pueblo de Israel y aquí en este momento ellos en Babilonia, inclusive Daniel describe, ¿no?, que ellos iban a las orillas del río y se lamentaban y lloraban, aunque Dios ya les había indicado que en algún momento saldrían, pero el ser humano normalmente tiende a desanimarse, tiende a perder las esperanzas, otras veces inclusive a creer que Dios se olvidó de sus promesas. Y cuántas veces nosotros también, aún leyendo la Biblia, sabiendo de las promesas de Dios, como que también olvidamos, ¿no?, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es verdad, a veces nosotros queremos resolver rápido los problemas, ¿no? Así como el pueblo, o de pronto vienen noticias que esto se va a solucionar pronto y no estamos esperando la respuesta de Dios, ¿no? Podemos ver aparte de Isaías, en Jeremías también, ¿no?, cómo es que Dios se presenta ahí a través de este mensaje que Jeremías escribe en el capítulo 29 y el versículo 4, donde dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, ¿no? Y ahí le da palabras de esperanza, le dice, edificad casas y habitadla, plantad huertos y comed del fruto de ellos, ¿no? Le dice que
que se casen los hijos, las hijas, y por lo tanto hay esperanza, pero la esperanza del Señor llega en el tiempo de Dios. Esta esperanza indestructible, estos tiempos del Señor hay que esperarlo, porque en el versículo 7 dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. El pueblo de Israel volvió de la cautividad, inclusive Nehemías describe todo el proceso, la manera como Dios no solamente permitió su salida digamos, de la esclavitud o del exilio, sino también cómo proveyó medios para reedificar Jerusalén, personas que no eran del pueblo que aportaron para la reconstrucción, etcétera. Y creo que Dios sigue haciendo eso en la vida de las personas, ¿no? Abriéndonos las puertas, ayudando para que nosotros podamos ser beneficiarios de esas promesas que el Señor hizo. Exactamente, Pastor Tito, ¿no? Vemos cómo la mano de Dios estaba dirigiendo todo, aunque muchos de ellos pensaban que estaban perdidos, que no iba a haber ninguna solución, pero la palabra del Señor es claro, ¿no? Dios está al control del pasado, del presente, y tiene el control también del futuro. Solamente nos queda que nosotros confiemos y seamos pacientes, porque Dios también tiene sus tiempos y sus momentos. Ahora, en el tiempo actual que vivimos, ¿cuáles serían esas promesas que deben fortalecer esa esperanza para que nosotros podamos vivir aún en medio de este ambiente con esperanza? ¿Qué elementos nos pueden ayudar a tener esperanza, Víctor? Aquí en el versículo 11 dice, de Jeremías 29, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces, la mayor esperanza y la esperanza indestructible, como es el título de nuestra lección, creo que es que nosotros no estamos solo en este mundo, así como la palabra de Dios nos presenta cómo Dios guió a su pueblo. De esta manera también a nosotros puede ayudarnos a salir de estos problemas que estemos atravesando. Recordemos que cada dificultad que atravesamos no es producto de la casualidad. Aún en medio de los problemas, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pastor. Bueno, ahí vamos a entrar luego, porque ese propósito está descrito en la Biblia como un asunto disciplinario, ¿no? Hay una palabra que se emplea allí, disciplina. Tal vez puedas ayudarnos con esto, Wilfredo. Exactamente, ahí en el libro de Hebreos capítulo 11, inclusive podemos nosotros leer desde el capítulo 11, nosotros encontramos algunos personajes, los hombres de la fe, que ellos vieron y vivieron por fe. Y en el libro de Hebreos capítulo 12, nosotros encontramos ahí una linda declaración, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero después da fruto, apacible de rectitud a los que en ella han sido ejercitados. La palabra disciplina en la Biblia se menciona más de 10 veces y hace referencia a la educación. En este caso, con la disciplina, Dios nos enseña muchas cosas. Parece doloroso, es verdad, hay dificultades en medio de una disciplina, pero al final da buenos frutos, y eso nos ayuda a que nosotros podamos también como cristianos perfeccionar nuestra fe. Mirar las pruebas como un medio de aprendizaje, como una escuela, como parte de la disciplina que ayuda a corregir inclusive nuestro carácter, es interesante también para fortalecer la esperanza. Es verdad que todos estos problemas que atravesamos, o podríamos llamarlo también algunas pruebas, tienen un propósito, como ya manifestó el pastor Wilfredo. Disciplina tiene que ver mucho con educación, y es que Dios nos está educando, nos está preparando, nos está formando para que nosotros no nos apartemos del camino de Dios y nos preparemos para la vida eterna. Dice que muy pronto el Señor va a terminar con todo este asunto de los problemas. En Apocalipsis 18:2, como hablábamos de la Babilonia que tenía cautiva al pueblo de Dios, también hoy en día existe una Babilonia espiritual
pero Apocalipsis 18:2 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Pronto va a terminar este mundo de pecado y nosotros seremos liberados para siempre de todos estos problemas. Esperanza indestructible es nuestro tema y estamos viendo y estamos llegando a la conclusión aquí de que solamente contemplando las obras de Dios, contemplando el panorama más amplio de cómo Dios guió a su pueblo y continúa haciéndolo y las promesas que Él tiene para un mundo nuevo, va a fortalecer esa esperanza en nuestros corazones. Vamos a una pausa final y volvemos. Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado al final, queridos amigos, de esta lección Esperanza Indestructible. Quiero agradecer a dos amigos. Víctor, gracias por estar con nosotros y por favor, si tienes algunas palabras para concluir. Quiero concluir con lo que dice Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios nos ayude a confiar en esta esperanza indestructible de sus promesas. De igual forma, quiero agradecer a Wilfredo, gracias por estar con nosotros y quiero también que te dirijas a nuestra audiencia en estas palabras. Así es, solamente animarles, queridos amigos, cuando llegan los problemas, las dificultades, confiemos, Dios está ahí a nuestro lado, Dios está para protegernos y darnos esperanza. El apóstol Pablo, él afirma que al final la esperanza, el amor y la fe es lo que va a prevalecer. Son las características de los cristianos en la actualidad. Queridos amigos, necesitamos esperanza cuando perdemos a un ser querido, necesitamos esperanza cuando vemos que este mundo está autodestruyéndose, necesitamos esperanza cuando nos faltan los recursos, cuando perdemos un trabajo, cuando vemos el dolor y el sufrimiento en este mundo. Y la Biblia tiene la esperanza indestructible, que es de un mundo mejor, de nueva vida, resurrección y una eternidad con Él. Axiomas, más allá de la evidencia.